Muy bien, muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias a la Fundación BBVA IBIE por invitarme a participar en este seminario, que suscribo totalmente las palabras pronunciadas anteriormente, tanto por Paco Pérez como por Ernest Reich, en el sentido de que estamos hablando de un tema importante, de un tema además que ha adquirido actualidad en estos momentos, porque el gasto público está en cuestión, el gasto de las comunidades autónomas está todavía más en cuestión y, por lo tanto, son preguntas que son de verdadera actualidad. Yo me voy a restringir en mi presentación casi estrictamente a lo que es el enunciado de la misma, en el sentido de que voy a revisar cuántos recursos da a las comunidades autónomas la financiación autonómica y cuál es la distribución de los mismos. Y lo voy a hacer además utilizando los últimos datos que tenemos, que son datos muy recientes, que corresponden a la liquidación del año 2009, que fue el primer año en el que se puso en marcha el nuevo modelo de financiación. Por lo tanto, esta es la primera vez que, no ya con carácter estimativo, sino de manera más precisa, podemos ver cuál es el impacto del nuevo modelo que se negoció precisamente en 2009. Y luego, después de hacer esto, lo que quisiera hacer es hacer unas breves consideraciones y mirar algunos números también respecto a cuál puede ser la relación entre el sistema de financiación autonómica y la evolución del déficit y, en particular, de la deuda pública de las comunidades autónomas. Y con ello enlazaría tanto con lo que ha introducido ya Paco Pérez como con lo que después Santiago Lago va a tratar en su intervención. Muy bien, ¿cuántos recursos? Bueno, pues, aquí tenemos un cuadro. Aquí tenemos un cuadro que expresa en términos muy agregados, pero yo creo que suficientemente claros, cuáles son los recursos que genera el nuevo modelo y cómo comparan estos recursos con los recursos que hubiera generado, caso de estar vigente en el año 2009, el modelo anterior. Se ve bien, ¿no? Hay un incremento de impuestos muy grande, del orden del 33%, frente a una disminución de la transferencia. Este incremento de impuestos viene básicamente sobre la base de una cesión más importante de los impuestos cedidos. El resultado final es un incremento de recursos desde 82.000 millones, casi 83.000 millones, a 94.000 millones, es decir, un incremento del 14%. Si medimos un poco, hay un índice de lo que es la dependencia de las comunidades autónomas de la Administración central, lo que se llama la brecha fiscal vertical, que no es ni más ni menos que la transferencia como porcentaje de los recursos totales. Bueno, pues este índice de dependencia habría bajado del 30,2% al 18,4%. O sea, aquí un poco las cifras a retener son este 14% de incremento de recursos y esta disminución del índice de dependencia. La brecha fiscal tiene varias interpretaciones y aquí la interpretación que se ha hecho es la más ordinaria, en el sentido de simplemente ver cuál es el volumen, el porcentaje de la transferencia con respecto a los recursos totales, pero naturalmente depende también de cuál haya sido la vía por la que se ha originado esta disminución en la brecha fiscal. Una parte importante de los impuestos que se han cedido son impuestos en donde las comunidades autónomas no tienen capacidad normativa. Si esos los consideráramos, por lo tanto, como transferencias, entonces en realidad las cifras cambian un poco. Cambian bastante. En lugar de haber una disminución de la brecha fiscal, lo que existe es un aumento de la brecha fiscal, un ligero aumento desde el 54,7% al 55,4%. La estructura del cambio quizás se puede ver mejor en este cuadro, en donde vemos en la primera parte del cuadro cuál es la estructura entre impuestos y transferencias. En el modelo anterior, grosso modo, el 70% eran impuestos, el 30% transferencias, mientras que en el nuevo modelo
el 81%. Básicamente hemos pasado de 70-30 a 80-20, redondeando. O sea, hay un cambio de estructura muy importante. Sigo recordando, naturalmente, que una parte importante de estos impuestos, estos nuevos impuestos que se han cedido, son impuestos sin capacidad normativa, como por ejemplo pues el IVA. Y en términos de porcentaje del PIB se ve también el volumen importante de los recursos añadidos al sistema. En el modelo anterior se estaba movilizando a través del sistema de financiación autonómica un 8,6% del PIB, mientras que en el nuevo modelo se moviliza un 9,8% del PIB. Es decir, el nuevo modelo supone un incremento de recursos equivalente a 1,2% del PIB. De hecho, si miramos solo esta cuestión, si miramos la cuestión de cuál es el incremento de recursos, claro, la conclusión que se sigue es que este ha sido una reforma cara. Aquí hay una comparación de cuál fue el coste de las diferentes reformas que se han hecho en el sistema de financiación desde su implantación, y vemos que, dejando de lado 1997, que no hubo gasto, no hubo incremento de recursos, la reforma de 2009, que es del 14%, supone más del doble de las reformas del 87 y del 92 y supone unas 4 veces más que la reforma del 2002. O sea que, desde todos los puntos de vista, la primera impresión que podríamos tener es de que las comunidades autónomas deberían estar satisfechas a raíz de la reforma de 2009, porque han obtenido una cantidad de recursos muy importantes para, y esto es importante señalarlo, para igualdad de competencias. No ha habido cambio de competencias entre la situación anterior y la situación posterior a 2009. Ahora bien, como todas las cosas en economía hay que matizarlas. Y aquí la matización debe ser importante. Vamos a ver, aquí tenemos un gráfico que lo que hace es comparar no solo lo que es la generación de recursos del modelo nuevo con el modelo anterior, sino también con la cantidad de recursos que las comunidades autónomas tenían en el año 2007, que fue el año base sobre el cual se basó el incremento de recursos. Y aquí, entonces, las cosas cambian de forma total. Cambian de forma total por una razón que probablemente no se les ha escapado, y es que precisamente entre estos años, entre el 2007 y el 2009, hay una crisis brutal que disminuye de forma dramática los ingresos presupuestarios y que, por lo tanto, en términos absolutos, la conclusión es que no hay tal incremento de recursos, el 14% del que hablaba antes, sino que en realidad lo que hay es una disminución y una disminución importante. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Bueno, muy sencillo. En el año 2007, el volumen de recursos que tenían las comunidades autónomas a raíz del sistema de financiación era del orden de 115.000 millones de euros. El volumen de recursos que ese modelo, el anterior modelo, hubiera generado en el 2009, efectivamente, esta es la cifra que utilizaban los cuadros anteriores, era 82.000, 83.000 euros. Y si lo comparamos con esto, evidentemente, el nuevo modelo supone un incremento de recursos del 14%. Claro, lo que hay que tener en cuenta, si vemos cuál es la cantidad de recursos que tienen en sus tesorerías las comunidades autónomas, hay que tener en cuenta que en realidad este incremento del 14% podría interpretarse como una corrección de lo que fue una bajada muy importante de recursos en términos absolutos por parte de las comunidades autónomas. Una bajada escalofriante, una bajada del prácticamente 30% entre el año 2007 y 2009. Es decir, si comparamos los recursos que en estos momentos tienen las comunidades autónomas con los que tenían antes de la crisis, llegamos a la conclusión de que tienen del orden de un 18% menos recursos que los que tenían antes. Por lo tanto, esta es una cuestión que creo yo que debe quedar muy clara, sobre todo si queremos luego hacer consideraciones sobre las tensiones que las comunidades autónomas pueden tener en estos momentos y los efectos que esto pueda tener sobre la deuda y sobre el déficit. Un poco lo que ha ocurrido es eso. Este era el volumen de recursos en el año 2007, a raíz de la crisis. Sin cambiar el modelo,
los recursos que el modelo anterior hubiera generado, hubieran ido aquí abajo, este es el 30%, el 28% de descenso que decía antes, y en ese sentido es en el sentido en el que cabe interpretar que el nuevo modelo lo que hace es corregir un poco esta bajada, a pesar de lo cual el punto final, naturalmente, es muy inferior al punto inicial que existía en el año 2007. Es importante también ver un poco cómo han cambiado los recursos que existían en el año 2007 con respecto a los recursos que el modelo anterior hubiera generado en el año 2009, porque el cambio ha sido no solo esta caída del 28%, sino que también ha habido un cambio importante en algunos casos en lo que respecta a los recursos que cada comunidad ha tenido. Esto es fundamentalmente debido un poco al sistema de actualización del modelo, que es un sistema que no mantiene la distribución inicial de los recursos, pero es una cuestión que es interesante tenerla en cuenta, porque aquí se ve que aquí solo vemos el cambio de estructura. En realidad, lo que este gráfico está enseñando es cómo la crisis ha alterado el total de recursos, el 28% del que hablaba antes. Pero la crisis también ha alterado la distribución de los recursos entre comunidades autónomas. Y esta alteración es una alteración que ha hecho sufrir más a comunidades como Andalucía, por ejemplo, como Murcia, Castilla-La Mancha, como Valencia, Cantabria y Baleares. Y en cambio ha beneficiado a otras, como Madrid, Cataluña o como Cantabria. O sea que la crisis ha tenido efectos no solo sobre el volumen total de recursos, sino también sobre la distribución de estos recursos entre comunidades autónomas. Yendo a la distribución, yendo al nuevo modelo ya, porque hasta ahora lo que estaba hablando es del punto de partida del nuevo modelo, yendo al nuevo modelo y a la distribución. Aquí, ahora, hasta aquí he considerado todos los recursos que tenían las comunidades autónomas por las competencias sobre las que tienen responsabilidad. A partir de ahora voy a estandarizar estos números porque me quiero concentrar en el segundo de los puntos de mi intervención, que es la distribución. Por lo tanto, ahí hay que ser cuidadosos en la estandarización de las competencias de las comunidades autónomas. Hay algunas diferencias en las competencias de comunidades autónomas. Algunas comunidades tienen policía, prisiones, y si tenemos en cuenta esto podemos distorsionar un poco la distribución. Entonces, la mejor manera de solucionar esto es estandarizando, sacando todas estas competencias especiales y dejando a las comunidades solo con el bloque común de competencias que todas ellas comparten. Este va a ser el criterio que voy a utilizar ahora en estas nuevas diapositivas. El nuevo modelo. El nuevo modelo es un modelo muy similar al modelo anterior. El exponente 9 quiere decir 2009. Los recursos en el año 2009 son iguales a la recaudación impositiva en términos normativos, la estrellita, más la transferencia, que es la S. La transferencia, a la vez, se define como los recursos definidos en términos normativos, es decir, distribuidos de acuerdo con alguna norma, de acuerdo con algún índice, menos precisamente los impuestos normativos. Con lo cual, el sistema es un sistema que en principio no altera la distribución de recursos por unidad de necesidad. Vamos a ver, los cambios más importantes del modelo, del nuevo modelo que se acordó en el año 2009, vienen, por un lado, del mayor volumen de impuestos cedidos, o sea, eso sería un cambio que afectaría a la I de este modelo, y el otro gran cambio, el más aparente, es el que viene en la definición de la transferencia. La transferencia se define como la suma de estos tres elementos, que son, por un lado, la transferencia del fondo de garantía, por el otro, el fondo de suficiencia, y finalmente el FCV, que son los fondos de convergencia. En realidad aquí hay dos elementos, el fondo de competitividad y el fondo de cooperación.
El fondo de suficiencia, a su vez, el nuevo modelo lo define como lo que llama el statu quo del año 2009. El statu quo del año 2009 no es ni más ni menos que lo que hubiera rendido el modelo anterior en el año 2009. Y por lo tanto corresponde, en el gráfico, en donde había primero una gran bajada y luego una pequeña subida, corresponde precisamente con ese elemento, con lo que es el modelo anterior, el rendimiento del modelo anterior en el año 2009. Es igual al statu quo más los recursos adicionales que el Estado aporta al modelo, menos los impuestos en valor normativo y menos la transferencia del fondo de garantía. Es una forma complicada de presentar el modelo, pero así es como el modelo está plasmado en la ley. Y es una forma complicada porque al final acaba simplificándose y acaba llevando a unos resultados que en cierta manera son un poco sorprendentes. Porque si lo que hacemos es sustituir el fondo de sustitución, la transferencia niveladora en la transferencia, en esta ecuación, entonces lo que obtenemos es esta nueva expresión de la transferencia niveladora. Es decir, en esta expresión el fondo de suficiencia es una variable endógena. Por lo tanto, si la sustituimos por su definición, obtenemos esta expresión de aquí. Vamos a ver, esta expresión de aquí es una expresión interesante, porque si ustedes comparan esta expresión de aquí con esta expresión de aquí, queda claro que, primero, la estructura del modelo es la misma que la estructura tradicional, nada ha cambiado, y que aquí lo único que cambia es la definición de estos recursos básicos, de estos recursos normativos, que están formados por lo que el modelo hubiera rendido el modelo anterior hubiera rendido en el año 2009, más los recursos adicionales, más los fondos de convergencia. Esta es una expresión que nos dice que en términos de distribución, la distribución del modelo viene dada precisamente por estos elementos. O sea, estos son los elementos que definen los recursos que tienen las comunidades autónomas y, por lo tanto, de estos tres elementos, cuatro en realidad, si se tiene en cuenta que el fondo de convergencia, los fondos de convergencia son dos fondos, estos cuatro elementos, la distribución de estos cuatro elementos es lo que nos da cuál es el impacto distributivo del nuevo modelo. Aquí tienen ustedes un cuadro en donde se expresan en términos homogéneos, es importante, en términos normativos y en términos homogéneos, cuál es la distribución de estos cuatro elementos entre las distintas comunidades, cuál es, por lo tanto, el volumen de recursos totales y cuál es la variación que cada comunidad autónoma obtiene a raíz del nuevo modelo. Entonces, hay diferencias importantes, hay incrementos importantes, como por ejemplo el de Baleares, que es del 35,4%, Valencia el 20% sería la segunda comunidad, Murcia el 19% la tercera comunidad y Cataluña el 18% la cuarta comunidad. He repartido un gráfico, que creo que no lo tengo aquí, no lo tengo aquí, pero lo tienen ustedes, ¿no? Lo tienen ustedes porque bueno, en este gráfico se expresa exactamente la misma información, pero en términos de unidad de recursos por unidad de necesidad, y se ve claramente un poco que la intención del modelo es, en cierta manera, disminuir la pendiente, la acusada pendiente que antes Paco Pérez ha mencionado aquí, por lo tanto, la gran diferencia que hay en los recursos por unidad de necesidad, sobre la base de disminuir un poco los recursos de las comunidades que anteriormente estaban bien tratadas y mejorar los recursos por unidad de necesidad de las comunidades que antes estaban peor tratadas. Esto no lo hace con la misma intensidad, o sea, no es una cosa que salga nítida, y pueden ver en este gráfico, que desgraciadamente no lo tengo en la presentación,
pueden ver pues, ciertas cosas sorprendentes. La primera sorpresa, naturalmente, es este incremento tan grande de Baleares. Este incremento se debe no tanto a una propiedad del modelo como a un añadido muy específico que se ve clarísimamente que es para favorecer a esta comunidad. Es la disposición adicional tercera que, dadas las condiciones, es una disposición solo para esta comunidad y que le da un incremento en los fondos de convergencia que es del orden del 60% del total de lo que recibe Baleares por este concepto. Esto es lo que da este incremento tan grande. Pero sí es verdad que el nuevo modelo hace pasar los recursos por unidad de necesidad de un coeficiente de variación en lo que hubiera sido el modelo inicial del 11,4%, eso lo tienen ustedes también en la fotocopia que les he pasado, al 8,1%. Es decir, hay una reducción importante en lo que es la dispersión de recursos por unidad de necesidad. Aquí también pueden ver la mejora que hay, es un poco en el gráfico, perdón, es lo que he dicho antes, es naturalmente coherente con la última columna. Hay una mejora para Baleares debido a esta condición especial. Luego hay mejoras importantes para Valencia, para Murcia, para Cataluña y para Madrid. Estas son las comunidades que mejoran, las demás en una medida u en otra empeoran. El modelo es un poco complicado porque en realidad aquí se acaba la historia de la distribución. La distribución de estos 4 elementos contienen toda la información que necesitamos conocer para saber cuáles son las propiedades distributivas de este modelo. A pesar de ello, el modelo luego gasta cantidad de tinta en lo que es la ley, en la exposición, y cantidad de énfasis en otro concepto, que es el concepto del fondo de garantía, y en otro criterio de distribución, que es el índice de necesidades de los habitantes ajustados, que luego resulta que no tienen tanta importancia como parecen tenerla en el texto de la ley. Y no la tienen porque, como decía antes, la distribución es una distribución que está basada solo en los 4 elementos que mencionaba anteriormente. Voy a pasar muy rápido porque esta es una cuestión técnica, pero esencialmente el fondo de garantía cabe interpretarlo pura y exclusivamente como un etiquetado de recursos. Un etiquetado de recursos se da un nombre, fondo de garantía, a un volumen X de estos recursos, del orden de unos 61.000 millones, se reparten de una determinada manera, pero luego hay un resto, y este resto se reparte como lo que hemos visto en el cuadro. Por lo tanto, lo que importa desde el punto de vista de las comunidades autónomas es el reparto final de todos los recursos. Voy a pasar sobre esta cuestión porque si no, no tendría tiempo para hablar de las cuestiones relacionadas con la deuda, que creo que son más importantes de cara a este seminario. Hay de todas maneras una cuestión interesante a tener en cuenta, y es que la ley da de forma muy clara una pauta de cuál es el concepto de necesidades que el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por lo tanto, el conjunto de comunidades y la Administración Central creen que debería representar el índice por el que guiar la demanda de recursos por parte de las comunidades autónomas. Este es precisamente el índice de población ajustada al que hacía referencia anteriormente, que es un índice que está compuesto por la población, con un 30%, la superficie, casi un 2%, dispersión, insularidad, un 0,6%, población protegida, casi un 40%, población mayor de 65 años, un 8,5%, y de 0 a 16 años, un 20,5%. Es decir, está guiado este índice por criterios que están asociados, naturalmente, fundamentalmente a la población, pero también a su estructura. Y a su estructura teniendo en cuenta pues, que hay gastos de sanidad importantes, de ahí la población mayor de 65 años, y gastos de educación, y por lo tanto la población de 0 a 16 años. O sea que es un índice que tiene sentido y es un índice que vale la pena utilizarlo para ver
cuáles son las propiedades del modelo con respecto a este concepto de necesidades. Vamos a ver, los datos, la liquidación de 2009 es muy rica porque da información desde el año 1999 hasta la actualidad, hasta el año 2009, de cuál ha sido la evolución de este índice de necesidades. No lo da año a año, da solo 3 años, 1999, 2007 y 2009, pero esto nos permite ver un poco qué es lo que ha ocurrido con las necesidades y qué es lo que ha ocurrido a comunidad a comunidad. Entonces, para todo el periodo, desde 1999 a 2009, el crecimiento anual medio ha sido de 1,54% por año de este índice de necesidades, y la distribución de este índice, del crecimiento de este índice por comunidades, es la indicada por esta línea roja. Se distinguen 3 grupos de comunidades. Estas 7 comunidades de aquí, es decir, Baleares, Murcia, Madrid, Valencia, Canarias, Cataluña y La Rioja, que están por encima de la media y que muestran un crecimiento de las necesidades del orden de entre el 2 y el 2,5% por año. Luego habría un segundo grupo, que es Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Cantabria, que están por debajo de la media, pero por encima del 1% anual de crecimiento. Y luego 4 comunidades en donde las necesidades no han crecido mucho. Y estos son datos bastante sólidos, porque estamos hablando de un periodo bastante largo, que serían Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, en donde el crecimiento ha sido menor del 0,5%. De hecho, este era el crecimiento medio durante todo el periodo. Si subdividimos este periodo en 2 periodos, el que va de 1999 a 2007 y el que va de 2007 a 2009, vemos que el crecimiento de las necesidades se ha acelerado en los últimos años, probablemente debido al fenómeno migratorio. Este sería el crecimiento, la línea azul, de las comunidades en el primer periodo, y pueden ver que en el segundo periodo todas las comunidades, casi todas las comunidades, con 2 excepciones, que son Murcia y Canarias, todas las demás comunidades están por encima. Y la media crece de forma importante, ¿eh? La media crece de creo que es un 1,54 en el primer periodo por encima del 2%, la media es esta, no, de un 1,45 a un 1,91. O sea que hay un crecimiento importante y crecimientos muy importantes, por ejemplo, en este último periodo, en comunidades como Baleares, Madrid, con respecto a los crecimientos anteriores, y también en este grupo de comunidades. Es decir, ha habido un incremento importante de las necesidades en el último periodo. Y aquí hay un gráfico que yo creo que es el que está un poco en el meollo del problema que estamos intentando analizar. Y es que entre el año 2007 y el año 2009, las comunidades se han enfrentado, por un lado, a una disminución de recursos importante, del orden del 20%, y por el otro lado, si vemos las necesidades, ha habido un incremento de necesidades que, a pesar de la crisis, han seguido creciendo, del orden de un 3,9% por año. Perdón, no, esto no sería por año, sino sería el valor absoluto en 2009. Casi un 4% en términos reales, y en términos nominales, y por lo tanto necesidades asociadas a necesidades de gasto, del orden del 6,2%. Vamos a ver, esto es lo que seguramente está detrás de lo que son las tensiones que tienen las comunidades autónomas y las que han originado un déficit importante y, por lo tanto, un incremento de deuda importante. Básicamente, hago una estimación. De hecho, creo que van a distribuir el papel que está asociado a esto y pueden ver los detalles de este pequeño modelo que desarrollo aquí. Pero, esencialmente, vamos a ver, hay una relación importante entre lo que es el crecimiento de la deuda con respecto al PIB, que está en el eje vertical, y el crecimiento de las necesidades.
crecimiento de las necesidades, en cierta manera, es una proxy de lo que es el crecimiento del gasto efectivo que las comunidades han realizado. Entonces, se ve claramente en este gráfico que hay una cierta tendencia positiva y que, por lo tanto, el crecimiento de las necesidades debería estar relacionado, debería ser una de las causas del crecimiento de la deuda. Hay otro concepto que también podría estar relacionado, que es el concepto del esfuerzo fiscal. Y uno esperaría que comunidades que han hecho un mayor esfuerzo fiscal, aquí tenemos el crecimiento del esfuerzo fiscal con respecto al PIB, medido sobre la base del IRPF, uno esperaría que comunidades que han hecho un mayor esfuerzo fiscal tuvieran menos deuda y viceversa, por lo tanto uno esperaría una relación negativa en este sentido. ¿Qué ocurre? Ocurre que en lugar de una relación negativa lo que hay aquí es una relación un poco dispersa, pero que tiende a ser una relación más bien positiva. ¿Y qué indica esto? Bueno, indica que la relación es contraria, o sea, no es el esfuerzo fiscal un factor autónomo que determina la deuda, sino que es más bien el volumen de deuda el que determina ex post el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal, en cierta manera, es una variable endógena. Tratar de incluir el esfuerzo fiscal como un valor, una variable explicativa de la deuda, en realidad nos crearía problemas. Por lo tanto, aquí tienen una ecuación en donde se consideran estos valores. Es una ecuación en donde la especificación requiere también esta variable, el crecimiento de la deuda, pero fundamentalmente las dos variables de interés, una asociada a los gastos y otra asociada a los ingresos, son estas dos de aquí. Los gastos vienen reflejados por la evolución de las necesidades y los ingresos por los recursos del sistema de financiación autonómica. Y lo que vemos aquí es que efectivamente existe una relación. Este es un modelo muy simple que no tiene en cuenta, por ejemplo, un factor importante que seguro que ha jugado un papel relevante y que además hay diferencias entre comunidades, como es las cargas financieras asociadas con un proceso de incremento de deuda. Pero fíjense que a pesar de esta sencillez, las necesidades juegan un efecto, el efecto con el signo esperado, signo positivo, y con una cierta significación, sobre todo en estas dos últimas especificaciones. Concluyo ya porque me he pasado del tiempo, y básicamente la conclusión es que, bueno, desde 2009, que es el último año de este análisis estadístico, han ocurrido cosas. Y en realidad lo que ha ocurrido es que la brecha del gráfico 6 que les presentaba antes probablemente no solo no se ha cerrado, sino que incluso ha seguido abriéndose. Y seguro que esto ha sido así porque la única evidencia que tenemos, que es la evolución de la deuda pública, es una evidencia en que nos dice que desde 2009 hasta la actualidad, esto sería 2011, tercer trimestre del 2011, la deuda ha seguido creciendo en prácticamente todas las comunidades. Por lo tanto, las tensiones que estaba evidenciando el gráfico 6 son tensiones que se siguen manteniendo en la actualidad. Entonces, dado esto, un poco cuáles podrían ser las conclusiones de este pequeño análisis. Primera conclusión, bueno, pues es evidente que se abre un periodo en donde probablemente va a ser necesario un mayor control de las finanzas autonómicas, y esto está apareciendo en los periódicos cada día. Yo creo que una implicación de lo que hemos visto anteriormente es que si hay que aplicar un mayor control, este mayor control debería venir de un diagnóstico correcto de la situación, porque si no podemos entrar en problemas importantes. Es necesario tener en cuenta que el incremento que ha habido en la deuda y en el déficit de las comunidades tiene una explicación estructural importante. O sea, es posible que hayan habido decisiones incorrectas, es posible que hayan habido abusos, pero en términos estadísticos estas cuestiones son muy poco relevantes. Lo que es importante un poco es el mensaje que había en el gráfico 6. Lo que es importante es que las comunidades autónomas se han tenido que enfrentar a un descenso de recursos muy importante,
del orden del 20%, frente a un mantenimiento del crecimiento de las necesidades, que en realidad es lo que está detrás de las demandas de sanidad y de educación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta cuestión. Vamos a ver, el incremento brutal que ha habido de la deuda autonómica es consecuencia del modelo de financiación autonómica. Mi respuesta aquí, un poco respondiendo a una de las preguntas que hacía Paco en su intervención anterior, sería que probablemente no, y en el siguiente sentido. Es probable que haya que modificar el modelo de financiación. El modelo de financiación actual tiene muchos defectos y sería interesante corregirlos. Pero ni el modelo actual ni el modelo anterior pueden ser responsables o se les puede hacer responsables de lo que es el incremento de deuda que ha habido y del incremento de déficit. El incremento de deuda y el incremento de déficit viene del gráfico 6, viene de esta brecha enorme que se ha abierto entre menos recursos por un lado y más necesidades por el otro. Esta es la razón, esto es lo único que explica. Y sería mucho pedir de un modelo de financiación que pudiera hacer frente a los efectos de una crisis de la magnitud de la que hemos tenido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estoy acabando. ¿Qué quiere decir esto respecto a lo que podrían ser consejos normativos acerca de política económica a seguir en este aspecto? Bueno, yo creo que estamos delante de una crisis, por lo tanto es una situación de emergencia y la solución necesariamente tendrá que incluir actuaciones puntuales y actuaciones más estructurales. Actuaciones estructurales a cambiar las propiedades del modelo de financiación, pero con independencia de esto tendrá que haber una necesidad evidente de poner más recursos o de hacer frente a la incapacidad que muchas comunidades autónomas están en estos momentos evidenciando de no poder hacer frente a la financiación de las provisiones de servicios públicos fundamentales. Entonces, en ese sentido, yo creo que no debería ser, no puede descartarse que la Administración Central, como medida naturalmente de naturaleza temporal, tenga que asumir parte de la deuda autonómica, bien directamente, bien a través de garantías, etcétera, o tenga que asignar dotaciones específicas para hacer frente a la carga de intereses. Piensen que la LOFCA habla de deuda como fuente de recursos, pero es una deuda que debe interpretarse como una deuda para financiar simplemente desfases de tesorería a corto plazo o para financiar inversiones normales cuyas necesidades financieras vienen representadas por el índice de necesidades que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, el modelo de financiación no puede hacer frente a un proceso multiplicativo de incremento de la deuda como el que estamos viendo ahora. Tienen que haber medidas excepcionales para hacer frente a esa cuestión. Luego, aparte de estas medidas excepcionales, hay que pensar también en cambios de naturaleza estructural en el modelo, que los voy a pasar porque creo que me estoy pasando del tiempo, y acabaría con una última reflexión. Vamos a ver, si hay estas medidas puntuales de apoyo a las comunidades autónomas para no colapsar el sistema, para no colapsar el sistema sanitario, para no colapsar el sistema educativo, es evidente que estamos entrando en un terreno en donde, en alguna medida, es un terreno no deseable desde el punto de vista de los economistas, porque en alguna medida estas actuaciones reblandecen lo que son las restricciones presupuestarias de las comunidades autónomas, en el sentido de que las comunidades autónomas pueden creer que a largo plazo siempre pueden recurrir a la Administración Central para hacer frente a sus necesidades. Bien, este es un problema, pero yo creo que aquí hay que ser pragmáticos y realistas. Es un problema al que tendremos que hacer frente, porque si no hacemos frente a este problema vamos a tener una dificultad muy seria en términos de provisión de servicios. Y segundo, porque hay que tener en cuenta que el sistema español de descentralización, el sistema de comunidades autónomas, viene de un sistema unitario en donde la Administración Central sigue teniendo competencias muy importantes de intervención a través de las leyes de base.
En estas condiciones es muy difícil pensar que en una situación de emergencia la Administración central no acudiera a rescatar a las comunidades autónomas. Y por lo tanto, en este sentido, creo que es mejor reconocer que hay un grado de blandez, por decirlo así, en la restricción presupuestaria de las comunidades autónomas y tratar de diseñar el sistema de financiación autonómica para, en la medida de lo posible, corregir el problema que esto podría suponer para los incentivos a los que se enfrentan las comunidades autónomas. Con esto acabo. Y perdón por el exceso de tiempo. Gracias, Antoni. Voy a pasar ahora la palabra a Santiago. Y aparte quisiera comentar también que todo este material, las presentaciones que se están haciendo en la jornada de hoy, estarán disponibles en la web del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.